La tarta aún estaba tibia cuando la envolví en el paño viejo. Duraznos, canela y un toque de nuez moscada, el favorito de Maribel. La había preparado igual desde que ella tenía 5 años, siempre doblando los bordes en ondas suaves, siempre con un pequeño corazón marcado en el centro. La até con la servilleta bordada que Camila había cosido en 8º grado, con letras torcidas que alguna vez deletrearon hogar. No la había usado en años. Algo en este día me hizo buscarla. El camino a la casa de Salvador fue silencioso, de esos silencios que te hacen dudar de tus propios pensamientos. No había ido en meses. Las llamadas se habían reducido a mensajes corteses. Las fiestas ahora se filtraban a través del tono de Daniela, rápido, eficiente, siempre un «ya te avisaremos». Pero me dije que era solo la vida. La gente se ocupa. Tal vez esta tarta les recordaría. Estacioné junto a la banqueta y sostuve la bandeja con firmeza. El porche tenía macetas nuevas, blancas impecables. Frías. Toqué una vez, luego otra y esperé. Una ráfaga de viento jaló la cinta del paño. La puerta crujió al abrirse, no del todo, solo lo suficiente para ver el rostro de Daniela, no el de Salvador, no el de Maribel, solo el suyo. No sonrió. «Traje algo», dije levantando un poco la tarta. Sus ojos no la siguieron. «No es buen momento», respondió. «Solo pensé en pasar. Estaba cerca». Soltó un suspiro por la nariz. «Isolda, no finjamos. Siempre vienes con un motivo. Revuelves todo». Parpadeé. «Solo estoy, generas tensión. No vengas otra vez». Y entonces cerró la puerta. No la azotó, solo la cerró. Pero bien podría haberla sellado con candado. Me quedé ahí sosteniendo la tarta envuelta en recuerdos, con el corazón atrapado entre el pasado y lo que fuera esto ahora. La dejé con cuidado en el tapete de bienvenida, acomodé el paño para que el corazón quedara hacia arriba y caminé de regreso al coche. No lloré todavía, no. Solo manejé en silencio, con el eco de la puerta resonando en mi pecho. Para cuando abrí la puerta de mi casa, ya lo sabía. Dejé las llaves en el tazón junto a la puerta y me quité los zapatos como por instinto. La casa olía levemente a romero y aceite de limón. Familiar. Todavía mía. Caminé directo al estudio, donde el piso crujía en la esquina junto a la librera. Ahí siempre había estado la caja fuerte. El código vino a mí sin esfuerzo. Mis dedos giraron el dial con una firmeza que no esperaba. Adentro, detrás de viejos libros de contabilidad y una foto desvaída de Salvador de pequeño, estaba la carpeta, gruesa, sellada, etiquetada Residencia Montes, fideicomiso. Me senté despacio y la abrí. El papel era firme color crema, con la firma grabada de Paloma Arce. No había hablado con ella en más de un año, pero su voz resonaba clara en mi mente. Incluso ahora, manténla a tu nombre, Isolda. Les estás dando el uso, no la propiedad, por si acaso. En ese entonces me había sentido extraña al respecto, como si estuviera ocultando algo. Pero Paloma me miró a los ojos y dijo: un día alguien podría hacerte sentir como invitada en tu propia generosidad, y ese día estarás contenta de poder cruzar tu propia puerta. Y aquí estaba. Nunca preguntaron por la escritura. Nunca cuestionaron a dónde fue a parar el título. Pagué los impuestos en silencio cada primavera. Cubrí las reparaciones cuando Daniela se quejó del tejado. Pensé que les estaba dando una base, pero solo la estaba prestando. Presioné mi palma contra el papel. La casa no era de ellos. Nunca lo había sido realmente. Me dijo que no volviera, que generaba tensión. Pero yo tenía una llave legal, escrita en firmas y sellada en tinta. Y de repente algo cambió. No por venganza, sino por certeza. Si querían sacarme primero, tendrían que entender algo. Nunca me había ido. No de verdad. Y ahora estaba lista para recordar lo que era mío. Los días después de que la puerta se cerró, fueron más silenciosos de lo que esperaba. No un silencio frío,
solo pesado. Me moví por mis rutinas, preparé el mismo té, regué la misma maceta de albahaca en la ventana. Pero algo había cambiado. No era duelo, era resta, del tipo que no notas hasta que tu sombra parece más delgada de lo que debería. Pensé en cómo empezó, los cumpleaños olvidados que se convirtieron en mensajes tardíos, la invitación de Navidad que nunca llegó, las llamadas de los domingos de Maribel que solían iluminar mi teléfono al mediodía en punto, desaparecidas. Solía reírse al teléfono, contarme sobre sus libros y mami, adivina qué dibujé hoy. Ahora nada. Abrí la página de redes de Salvador. Una foto de Maribel con un disfraz brillante en un escenario escolar. El pie de foto decía, tan orgullosos de nuestra estrella brillante. La fecha era de la semana pasada. Nadie me había dicho, ni una nota. Ni siquiera sabía que había un recital. Parpadeé para contener el ardor y abrí la página web de la escuela. Escribí un correo simple a la oficina. ¿Podrían confirmar si sigo siendo el contacto de emergencia de Maribel Montes? La respuesta llegó a la mañana siguiente de alguien que no reconocí, la señorita Guzmán. Lo marcó como confidencial. Señora Montes, desde el último semestre, fue retirada de la lista de contactos. Lamento que no se le haya comunicado este cambio. Si necesita hablar en privado, estoy disponible. Mi pecho se apretó. No esperaba confirmación. Había esperado que fuera un descuido. Pero Daniela era más deliberada que eso. Más tarde, ese día, pasé por la escuela para la colecta de libros olvidados de Maribel, fingiendo no saber que me habían borrado. Una asistente joven me rozó al pasar, luego se volvió con voz baja. Siempre te menciona, en el tiempo de silencio, dijo. Dibuja pequeños dibujos de una mujer con cabello gris y un jardín. Pregunta si mami vendrá pronto. Sonreí con esfuerzo y caminé de regreso al coche, con un dolor suave floreciendo en mis costillas. Lo que fuera que Daniela estuviera haciendo ya no era solo sobre mí. Empezó con una corazonada. No furia, no dolor, solo un destello de sospecha que se negaba a apagarse. Encontré la grabadora digital en un cajón bajo mis tarjetas de recetas. Era vieja algo que Salvador me dio cuando era voluntaria en el museo local. Para tus conferencias, había dicho entonces, sonriendo, como un niño que quería hacerme sentir importante. La batería aún funcionaba. Una semana antes, había regresado a la casa brevemente. Salvador me llamó en un raro momento de cortesía, diciendo que podía dejar un suéter que Maribel olvidó. Entré solo lo suficiente para dejarlo en el pasillo, y al girarme, puse la grabadora detrás del tazón de cerámica en la mesa de consola, en silencio, escondida en la sombra. Ahora en mi mesa de cocina presioné reproducir. Los primeros minutos fueron cotidianos, pasos lejanos. El zumbido de una televisión. Luego vino la voz de Daniela. Es una reliquia, murmuró. Quiero que se vaya antes de las vacaciones de invierno. Ya no quiero fingir. Me congelé. Luego Salvador, su voz más baja, insegura. No peleará. Una pausa. Luego el roce de una silla. Un tintineo. Es demasiado orgullosa. Se quejará, tal vez llorará. Pero se irá. Eso fue todo. Ni una pelea. Ni siquiera una voz alzada. Solo planes silenciosos. Escuché de nuevo. No para alimentar la ira, sino para escuchar claramente lo que nunca me habían dicho a la cara. Miré la taza de té vacía frente a mí, la grabadora aún tibia en mi mano. No grité, no lloré. En cambio, abrí mi cajón de archivos, estados de impuestos, actas de nacimiento, una copia del fideicomiso, boletines escolares con mi nombre tachado. La historia que querían enterrar yo la estaba desenterrando. Pensaron que no pelearía, pero confundieron el silencio con rendición, y eso estaba a punto de cambiar. Paloma removía su café con círculos lentos y uniformes de esos que señalaban que ya estaba calculando. Siempre hacía eso
cuando hablábamos en hechos, no en sentimientos. Nos encontramos en el café de la esquina en la calle Juárez, el mismo donde una vez lloré, porque el anuncio del nacimiento de Maribel llegó una semana tarde. Esta vez traje documentos en lugar de lágrimas. Ajustó sus lentes, hojeando el acuerdo de fideicomiso, con la facilidad de una mujer que había redactado cientos, pero recordaba cada uno como una historia. Sigue intacto, dijo golpeando el dedo en la cuarta página, sin enmiendas. Nunca lo cambiaste. No había razón, respondí cruzando las manos. Sus ojos se entrecerraron al llegar a la sección de ocupación. Cláusula 9b. Recordé el número antes de que lo dijera en voz alta. Aquí, giró el documento hacia mí. El lenguaje era claro, casi frío. El fideicomitente se reserva el derecho de revocar la ocupación con un aviso de 30 días ante la violación de la integridad relacional o conducta considerada perjudicial para la cohesión familiar. Recordé haberle preguntado entonces por qué necesitaba sonar tan rígido, porque un día había dicho: podrías necesitar que las palabras sean más fuertes que las emociones. Lo leyó de nuevo ahora y asintió. Es hermético, Isolda. Viven en tu casa. Y rompieron más que la confianza. No hablé por un rato. Mis dedos trazaron el borde de mi taza. Nunca quise usar esto. La cláusula se sentía como una red de seguridad que esperaba quedar enrollada para siempre en algún rincón legal. Pero Daniela me había cerrado la puerta en la cara. Salvador la dejó hacerlo. Y a Maribel la hicieron creer que su mami no pertenecía. ¿Lo hacemos?, preguntó Paloma suavemente. Levanté la vista. Mi voz no tembló. No, sí. Tomó su pluma formal ahora. El primer paso sería una carta calma, precisa, indiscutible. No hablamos mucho después de eso. No hacía falta. Algunos gritan para ser escuchados. Otros susurran y mueven montañas. El aire matutino estaba quieto cuando salí del coche. Paloma estaba a mi lado con una calma sólida, los oficiales detrás de nosotras, profesionales e inexpresivos. Sostuve la carta en una mano, la escritura del fideicomiso en la otra. Mi espalda se sentía más recta que en años. La casa lucía igual. Persianas azules, macetas, el camino pulido que Daniela gustaba compartir en redes. Pero hoy se sentía como un cascarón. Y no venía de visita, venía a casa. Paloma tocó una vez firme y mesurada. La puerta se abrió de golpe. El rostro de Daniela se torció al vernos. ¿Qué es esto? No pueden simplemente. Salvador apareció detrás de ella, su voz tensa. Mamá, ¿qué haces? Le di los papeles a Paloma y ella se los pasó al oficial más cercano. Su voz no se alzó. Según la ley estatal de Jalisco y el acuerdo de ocupación que firmaron hace 12 años, la señora Montes está revocando la tenencia a partir de hoy. ¿Estás echando a tu propia familia?, siseó Daniela. Estoy reclamando mi hogar, dije. No puedes hacer esto, ya lo hice. Pasé junto a ellos. Los oficiales no dijeron nada. Salvador no me detuvo. Caminé por el pasillo, pasando las fotos que alguna vez ayudé a colgar hasta la habitación al final del corredor. La de Maribel. Todavía olía a vainilla y lápices. El librero se inclinaba ligeramente bajo el peso de libros descuidados. Me agaché para recoger una pila que se había caído. Debajo papeles, arrugados olvidados, pequeños dibujos hechos con crayones. Alicé uno en mi regazo. Una figura pequeña con cabello gris. Una niña a su lado, con mejillas rayadas en líneas azules que sabía que eran lágrimas. En la letra desordenada de Maribel, mami y yo. Presioné el dibujo contra mi pecho. Me habían cerrado la puerta, sí, pero no borrada. No para la que más importaba. Puse el dibujo con cuidado en mi bolsa y me puse de pie otra vez. Había otras habitaciones en esta casa, otros cajones, armarios, rincones, y tenía la intención de verlos todos. El tribunal estaba en silencio
cuando se dictó la resolución. Solo un breve roce de papeles, el suave golpe del mazo del juez y el mundo cambió de eje. La mano de Paloma rozó la mía bajo la mesa, calma y firme. Al otro lado del pasillo, Salvador no levantó la vista. Los brazos de Daniela estaban tan cruzados que temblaban. Custodia temporal de fines de semana, otorgada a la señora Isolda Montes, leyó el juez. De acuerdo con el poder de emergencia firmado al nacimiento de la menor y en vista de la documentación de apoyo de la consejera escolar y el personal reportante, los papeles hicieron su trabajo. El expediente incluía el testimonio tranquilo de la consejera, el comportamiento retraído de Maribel, su menor participación. Incluso sus dibujos escaneados y grapados hablaron más alto de lo que yo podría. Esa noche despejé el cuarto del Sol. Alguna vez fue el lugar favorito de Maribel ventanas amplias que dejaban entrar la luz de la mañana, la silla de mimbre vieja que crujía cuando leía a su conejo de peluche, la colcha desvaída con limones pintados que usaba como capa. La alicé sobre la cama y dejé las cortinas abiertas. Cuando sonó el timbre, el sábado por la mañana, abrí lentamente. Ahí estaba, mochila al hombro, un pequeño llavero de tortuga colgando del cierre. Lucía más pequeña de lo que recordaba, como si alguien hubiera tomado sus bordes y los hubiera doblado hacia adentro. Pero sus ojos, esos no habían cambiado. Mami susurró dando un paso adelante. Me arrodillé para encontrarme con ella. ¿Puedo dormir en el cuarto del Sol otra vez? Mi garganta se cerró. Asentí. Entró silenciosamente, colocando sus zapatos junto a los míos. Mientras caminaba por el pasillo, tocó las paredes como hacen los niños cuando algo se siente seguro. La vi detenerse en el librero, donde los mismos libros la esperaban exactamente como los dejó. No habló mucho esa primera noche. Hicimos sopa de la que tiene estrellitas. Puso la mesa con 3 tenedores en lugar de 2. No la corregí. Esa noche pasé por el cuarto del Sol antes de dormir. Estaba acurrucada bajo la colcha de limones, sus dedos aferrados al borde como un ancla. La casa, por primera vez en años, se sintió llena otra vez. El primer post llegó 3 días después de la segunda visita de fin de semana de Maribel. Una foto filtrada de la taza de café de Daniela con una cita. A veces las personas más venenosas se esconden detrás de guisados y preocupación. El siguiente fue más cortante. Los límites son la mayor forma de autocuidado, aunque lastime los sentimientos de alguien. No pasó mucho para que los círculos locales captaran la señal. Comentarios pasivos en la cooperativa. Un silencio extraño de una vecina que conocía desde que Salvador usaba pañales. Susurros detrás de bolsas reutilizables. No respondí. En cambio, saqué archivos. La asociación de vecinos llevaba tiempo advirtiendo sobre la tendencia de Daniela a cruzar límites, esos setos extendidos, las noches ruidosas de bienestar al aire libre, la ampliación del patio sin aprobación. Documenté cada advertencia, las crucé con fotos y las envié con una nota cortés al presidente de la Junta. Luego Paloma y yo revisamos los servicios. Seguían a mi nombre, seguían sin pagar. La hipoteca estancada por 3 meses. Salvador no lo había notado, o no se había molestado en actuar. Paloma alzó las cejas. Viven como si tuvieran un castillo. Tú has mantenido el puente levadizo. Inició una solicitud para una auditoría independiente en silencio, sin anuncios, solo firmas, plazos y números. Luego vinieron los permisos. El garaje convertido que Daniela usaba para sus retiros en línea nunca fue registrado. Sin inspección, sin autorización de ventilación. Una carta de la Junta de Zonificación lo terminaría. La envié. A través de todo me mantuve en silencio. No por ser débil, sino por ser precisa. Daniela publicó de nuevo. Algunas personas usan la bondad como arma para controlar la narrativa.
que lo haga. Mientras ella lanzaba tormentas en redes, yo archivaba truenos. Mientras ella lanzaba miradas en los estudios de yoga, yo rastreaba cada factura de luz y cada hueco en la hipoteca hasta su verdadera fuente. Para el final de la semana, Salvador llamó directamente a Paloma. Su voz dijo, ella sonaba tensa. «¿Podemos negociar?» Ella le dijo, «Deberías hablar con tu madre», pero no lo hizo. Todavía no. Y yo no busqué contactarlo. Solo me senté en la mesa de la cocina, ordenando recibos por fecha, dejando que la verdad se apilara más alta que su versión de la historia, porque el silencio resulta tiene su propia forma de resonar. El camión de mudanza llegó justo después del mediodía. Nadie tocó. Observé desde la ventana de la cocina mientras Daniela dirigía a los cargadores con instrucciones cortantes sus gafas de sol sin dejar su rostro, su mandíbula tensa. Salvador cargaba cajas como hombre, caminando en niebla, lento mecánico. No me reconocieron. No ofrecí té. Paloma manejó la transición final con suavidad. 30 días para desocupar. Sin objeciones. La casa ya no era suya para comandar y ambos lo sabían. Maribel no estaba en casa. La había llevado a la biblioteca esa mañana, luego al vivero, donde eligió semillas de toronjil. Ahora las estaba plantando en el patio, tarareando una melodía, con los pies descalzos, presionando la tierra como solía hacerlo. Salvador apareció en la entrada con los brazos vacíos por primera vez esa tarde. No entró. No quería que esto pasara, dijo. Lo miré. Tú lo permitiste, respondí, sin amargura. Solo la verdad. Sus hombros se hundieron. Pensé que mantener la paz significaba quedarme callado. No es así, dije suavemente. Solo significa que alguien más paga el costo. Nos quedamos en silencio por un largo momento del tipo que se siente como el final de una frase que tomó años escribir. No pidió perdón. No lo ofrecí. Eventualmente se giró y caminó de regreso al camión. Volví al porche. Maribel estaba arrodillada en el parterre, con las manos cubiertas de tierra, su rostro levantado al sol. Sonrió al verme. Mami, creo que esta crecerá más rápido, dijo, señalando la semilla más pequeña con orgullosa certeza. Creo que tienes razón, dije sentándome a su lado. Se inclinó hacia mí, aún tibia por el sol, y su risa ligera real se alzó en el aire como una campana. El tipo de sonido que no había escuchado en meses. Le aparté un rizo de la frente y sonreí. La puerta que intentaron cerrar entre nosotras se había reabierto. Y ahora la casa finalmente sonaba a hogar otra vez. El hervidor silbó mientras la voz de Maribel se alzaba desde la sala, sus palabras melodiosas, mientras leía en voz alta de su libro favorito. Dejé que su ritmo llenara el espacio, pausando solo cuando se reía de un nombre de personaje gracioso, luego continuando sin que se lo pidiera. Su risa había regresado como una vieja canción, una que solía tararear mientras doblaba sus pequeños mamelucos cuando el tiempo se sentía amplio y generoso. Traje la bandeja de té. Ella levantó la vista y sonrió. ¿Menta o durazno? Durazno, respondí, y ella sirvió con cuidado imitando la forma en que una vez le enseñé con manos firmes y ojos orgullosos. Estábamos a media taza cuando sonó un toque en la puerta. Conocía la forma de esa sombra antes de que se moviera. Salvador. Estaba ahí solo. Sus ojos se posaron en Maribel, luego en mí. ¿Puedo entrar un minuto?, preguntó. Asentí. No se sentó, solo se quedó cerca de la entrada, como si no estuviera seguro de ser bienvenido. Serví una segunda taza y la puse en la esquina de la mesa. No hace falta que te disculpes, dije con voz calma. Ya no estoy enojada, parpadeó sorprendido. Continué. Te di mi tejado, dije suavemente. Dejaste que ella arrancara las vigas. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Solo un pequeño asentimiento con los ojos bajos. Maribel no habló, solo vino a pararse a mi lado.
Su mano encontró la mía. Esa noche, después de que se cepilló los dientes y se metió en la cama, salió de nuevo sosteniendo una pequeña placa de madera en la que había estado trabajando en el rincón de manualidades toda la semana. Me la dio con ambas manos. Grabado en la madera, con letras ligeramente tambaleantes, decía «La casa de mami». Besé su frente y no dije nada. Juntas caminamos al pasillo y la clavé sobre el umbral justo fuera de su habitación. No se trataba de propiedad, se trataba de presencia. Este hogar, alguna vez silenciado, ahora cantaba de nuevo, y por primera vez en años me quedé quieta y respiré plenamente.